Solución Libro Física Universitaria Szymanski Volumen 1. Ejercicio 1.12. Un valor aproximado, útil y fácil de recordar del número de segundos que hay en un año es pi por 10 elevado a 7. Determine el error de aproximación en este valor aproximado. Un año tiene 365.24 días. Solución. Consideraciones previas. Un año igual a 365.24 días. Un día igual a 24 horas. Una hora igual a 3600 segundos. Se tiene 365.24 días que corresponde a un año. Por un día igual a 24 horas. Por una hora igual a 3600 segundos. Obteniendo 3.15567 por 10 elevado a 7 segundos. El valor dado en el ejercicio corresponde a pi por 10 elevado a 7 segundos. Obteniendo 3.14159 por 10 elevado a 7 segundos. Para hallar el error, se usa el valor absoluto de la diferencia entre los dos valores. Obteniendo como error 0.014. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.13. La figura 1.7 muestra el resultado de un error inaceptable en el punto de parada de un tren. A. Si un tren viaja 890 kilómetros de Berlín a París y luego rebasa el fin de la vía 10 metros, ¿cuál será el error de aproximación en la distancia total recorrida? B. ¿Sería correcto escribir la distancia total cubierta por el tren como 890,010 metros? Explique su respuesta. Solución. Numeral A. Se tiene 10 metros. Sobre 890 por 10 elevado al cubo metros. Al dividir, se obtiene un error de 1.1 por 10 elevado a menos 3%. Numeral B. Dado que la distancia es de 890 kilómetros, la distancia total es de 890.000 metros. Se conoce la distancia en solo 3 cifras significativas. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.14. Con una regla graduada de madera, usted determina que un lado de un trozo rectangular de lámina mide 12 milímetros, y usa un micrómetro para medir el ancho del trozo, obteniendo 5.98 milímetros. Conteste las siguientes preguntas con las cifras significativas correctas. A. ¿Qué área tiene el rectángulo? B. ¿Qué razón ancho largo tiene el rectángulo? C. ¿Qué perímetro tiene el rectángulo? D. ¿Qué diferencia hay entre la longitud y la anchura? Solución. Numeral A. Para hallar el área se tiene 12 milímetros por 5.98 milímetros. Obteniendo 72 milímetros. Numeral B. La relación se halla como 5.98 milímetros sobre 12 milímetros. Obteniendo 0.50. Numeral C. El perímetro se halla 12 milímetros por 2. Más 5.98 milímetros por 2. Obteniendo 36 milímetros. Numeral D. 12 milímetros menos 5.98 milímetros. Obteniendo 6 milímetros. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.15. Estime el error de aproximación al medir. A. Una distancia aproximada de 75 centímetros con una cinta métrica. B. Una masa de unos 12 gramos con una balanza analítica. C. Un lapso de aproximadamente 6 minutos con un cronómetro. Solución. Numeral A. Si una cinta métrica puede medir al milímetro más cercano,
el error será de aproximadamente 0.13%. Numeral B. Si la balanza analítica puede medir con una precisión de miligramos, el error será de aproximadamente 8.3 por 10 a la menos 3%. Numeral C. Si un cronómetro de mano, a diferencia de los dispositivos de cronometraje eléctricos, puede medir con una precisión de décima de segundo, el error será de aproximadamente 2.8 por 10 a la menos 2%. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.16. Un trozo rectangular de aluminio mide 5.10 más o menos 0.01 centímetros de longitud y 1.90 más o menos 0.01 centímetros de anchura. A. Calcule su área y la incertidumbre del área. B. Verifique que la incertidumbre fraccionaria del área sea igual a la suma de las incertidumbres fraccionarias de la longitud y la anchura. Numeral A. En este caso, se hallan dos áreas. La primera es el área sin considerar la incertidumbre. 5.10 centímetros por 1.90 centímetros. Obteniendo 9.69 centímetros cuadrados. Luego, se halla el área teniendo en cuenta la incertidumbre. 5.11 centímetros por 1.91 centímetros, obteniendo 9.76 centímetros cuadrados. La diferencia de las dos áreas es 0.07 centímetros cuadrados. Por lo tanto, el área es 9.69 más o menos 0.07 centímetros cuadrados. La incertidumbre fraccionaria para esta área es 0.72%. Numeral B. Se hallan las incertidumbres fraccionarias de la longitud y de la anchura. En el caso de la longitud, se tiene 0.01 centímetros sobre 5.10 centímetros, obteniendo 0.20%. En el caso de la anchura, 0.01 centímetros sobre 1.9 centímetros, obteniendo 0.53%. Al sumar las incertidumbres, se obtiene 0.73%. Solución Libro Física Universitaria Szymanski. Ejercicio 1.17. Al comer una bolsa de galletas con chispas de chocolate, usted observa que cada una es un disco circular con diámetro de 8.50 más o menos 0.02 centímetros y espesor de 0.050 más o menos 0.005 centímetros. A. Calcule el volumen promedio de una galleta y la incertidumbre del volumen. B. Obtenga la razón diámetro espesor y la incertidumbre de dicha razón. A considerar. El volumen de un disco corresponde a pi por el radio al cuadrado por el espesor. Solución. Numeral A. El volumen promedio corresponde a pi por 8.50 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.05 centímetros. Obteniendo 2.8 centímetros cúbicos. Se calcula el volumen 1 y 2. Teniendo en cuenta la incertidumbre en las medidas. Se tiene volumen 1. Pi por 8.52 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.0055 centímetros. Obteniendo 3.1 centímetros cúbicos. Volumen 2. Pi por 8.52 centímetros sobre 2 al cuadrado por 0.045 centímetros, obteniendo 2.5 centímetros cúbicos. La incertidumbre corresponde a más o menos 0.3 centímetros cúbicos. Dado que la variación entre el volumen promedio y cada uno de los volúmenes calculados corresponde a 0.3 centímetros cúbicos. Ahora bien, el volumen corresponde a 2.8, se toma el cálculo del volumen promedio, más o menos la incertidumbre, es decir, 0.3 centímetros cúbicos. Numeral B. La razón diámetro espesor es 8.50 centímetros sobre 0.050 centímetros, obteniendo 170.
Se hallan las razones, teniendo en cuenta la incertidumbre en las medidas. Primero. 8.52 centímetros sobre 0.045 centímetros, obteniendo 190. Segundo. 8.48 centímetros sobre 0.055 centímetros, obteniendo 150. La incertidumbre corresponde a más o menos 20. Dado que la diferencia entre las razones halladas corresponde a 20. La razón obtenida es 170 más o menos 20.